estos sí van a tener problemas con el clima. Si tiene mucha agua, pues vamos a tener zonas bastante plásticas. Si está muy seco, podemos tener situaciones de mucho polvo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo de que yo no lo puedo utilizar de manera continua y de manera óptima todo el tiempo. Todo en el sentido, llámese tiempo, siempre lo referimos a un año. Yo para poder circular perfectamente durante un año debo de tener una estructura que resista todos los cambios climáticos, todas las situaciones de intemperismo, para que yo pueda circular de manera eficiente, de manera cómoda y de manera efectiva. Si yo estoy caminando en una situación donde existe mucho material plástico, mucho fango, pues ¿qué voy a tener? Pues voy a tener problemas de que me pueda yo caer o no pueda yo caminar en esa situación. De ahí surgen los pavimentos. De colocar una estructura más resistente a la que existe en nuestra terreno natural, ya sea con elementos similares al que tengo, modificando, fíjense aquí, modificando también su textura, como vamos a ver en la primera imagen. En la primera imagen estamos viendo que nosotros vamos a caminar en una ladera. Entonces yo voy a poner lajas como escalones. Entonces, ese cambio de eliminar el terreno sinuoso, el terreno resbaladizo mediante una escalinata, yo ya estoy haciendo un pavimento. Yo ya estoy colocando una estructura o unos elementos que me faciliten el acceso, la movilidad principalmente de nosotros. Entonces, al colocar estas lajas mediante escalones, ya estoy pavimentando este camino o esta vereda. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy manejando todo eso. Uno de los ejemplos mucho más conocidos y de manera mucho más efectiva es la famosa Vía Apia. Los romanos fueron vamos a decir, los ingenieros, entre comillas, muy inteligentes, debido a que empezaron a construir pavimentos, que estamos viendo aquí, simplemente es un empedrado mediante lajas de rocas, para mejorar la circulación. Este camino, la Vía Apia, que es un camino bastante largo, fue hecho principalmente para lo que serían el andar de los césares y sobre todo de toda la situación militar que se tenía en esos tiempos, o sea, todas las tropas, todos los grandes césares y todas las grandes personalidades podían circular en estos caminos. La gente común no podía circular en estos caminos. La gente común la mandaban a caminos laterales para poder tener su movilidad. Entonces, estos caminos fueron hechos de una manera muy inteligente y muy avanzado para su tiempo. La Vía Apia, que comunica a conecta a varias ciudades, vamos a ver más adelante el plano, fue hecha de manera pues bastante bien, donde esta estructura que se ve
está conformada por bloques de rocas, estamos viendo aquí, bloques de rocas, las cuales estaban unidas mediante el famoso cemento romano. Primero empezaron a trabajarlo con materiales calizos, materiales arcillosos, y los combinaban los dos y les echaban agua y empezaban a hacer su primer mortero para pegar estas rocas. O sea, no están colocadas solamente de manera sueltas, sino que están pegadas con un cementante, el famoso cemento romano. Ahora, aquí está la imagen de todo lo que es la Vía Apia. Entonces es bastante larga este camino, de acuerdo a cómo iban avanzando, iban conquistando, iban derrotando a todas las poblaciones que iban llegando y obviamente iban haciendo su camino. Este camino, que ya es el camino, vamos a decir, uno de los primeros caminos pavimentados, ya de manera bien elaboradas, que podemos ver que la tecnología que hicieron, pues hasta cierto punto rebasa la tecnología que tenemos actualmente. Es muy similar, ¿eh? Nosotros copiamos ya esta situación. Y vamos a ver aquí el siguiente esquema, donde ya conocían esto como un pavimento. Ya hacían este pavimento. Entonces, vean, no nada más era colocar las rocas, sino que iban haciendo ya una estructura de diferentes capas, como ustedes lo mencionaron, de diferentes tipos de materiales, de diferente tipo de granulometría, y pues lo iban haciendo bastante bien. Es un camino que hasta la fecha sigue siendo un camino que está completamente entero. O sea, aquí no tenemos baches. Aquí tenemos situaciones de que fue hecho, obviamente, por esclavos y por toda la gente que iban dominando, iban colocando, iban haciendo estos caminos. Aquí tenemos la estructura ya más a detalle de cómo está conformada la Vía Apia, que es esencialmente lo mismo que hemos estado haciendo en nuestros pavimentos, en nuestras terracerías y en nuestros pavimentos. Entonces, lo primero que hacían ellos, que es aquí algo que se les puede reconocer de manera muy eficiente de los romanos, es que ellos manejaban perfectamente la conducción del agua. Por eso ellos sabían que el agua iba a dañar el camino, por eso está ahí el número 7, ya construían las cunetas, ya tenían ellos la idea de cómo encauzar, por eso tenemos ahí en la parte posterior todos los acueductos, que será su gran logro de cómo encauzar el agua para que llegara a las zonas de las grandes autoridades para tener sus famosos baños romanos. Obviamente esto era para la gente pudiente, no era para la raza. La raza pues ahí a ver cómo se bañaba, porque ni se bañaban. Pero ellos sí eran bastante pulcros, todas las autoridades. Entonces, estamos viendo y en las imágenes anteriores, en esta imagen, aquí no hay cuneta, pero ellos también sabían que el agua podía dañar el camino. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, ellos ponían una guarnición para evitar el desplazamiento de las rocas y también hacían lo que nosotros conocemos como el bombeo, donde tenemos en la parte central más alto y en la parte lateral más bajo. Entonces ellos ya sabían encauzar el agua para evitar que tuvieran problemas con esta cantidad de agua de la lluvia. Entonces, desde ahí. Y estamos viendo nosotros ahí el pavimento, que eran las rocas,
para facilitar. Como dice, estaba bombado en el centro para evitar los charcos cuando llovía. Después tenían el número 2, dice, unos bloques de piedra grandes y bien tallados marcaban los límites de la calzada, lo que eran las guarniciones. El número 3, una especie de hormigón compuesto por piedras pequeñas que le formaban la segunda capa. Estamos hablando de ahí de una subrasante, que conocemos nosotros, que viene siendo el soporte o la cimentación del pavimento. El número 3, el número 4, los cimientos de la calzada estaban formados por una gruesa capa de piedras grandes. Vamos a decir, ahí está la base, vamos a llamarle así. Y en la parte inferior ya teníamos ya el número 5, bueno, el 4 eran las piedras grandes, el 3 era la especie de hormigón, que viene siendo la base y la subbase. Y en la parte inferior, pues obviamente ya teníamos ya el terreno natural. Las piedras que nosotros tenemos ahí, esto viene de acuerdo al dicho o al que conocemos que dice todos los caminos conducen a... ¿Y por qué? Porque estas piedras eran las que marcaban la distancia que existía hacia la capital de Roma, o sea, a Roma. ¿Ok? Entonces, esa era la forma de cómo está construida la vía, que viene siendo una situación mucho más completa que los caminos que construimos actualmente, ¿eh? Claro, se han modernizado, se han visto situaciones, obviamente en aquellos años no había tanto problema de mano de obra, de materiales, y se hacían ya materiales, digo, caminos muy fuertes. Ok, estamos hablando 312 años antes de Cristo y ya tenían este tipo de construcciones. Pasaron los años y se empiezan los primeros caminos pavimentados de manera también rústica. No se hacían de gran tamaño debido a que ya había gran cantidad de caminos. Ya era muy complejo hacer este tipo de caminos. Entonces, estos primeros caminos, que ya son caminos pavimentados, que son caminos que ya tienen un tratamiento, que no son simplemente veredas o caminos de tierra, ya nosotros al aplicarles un revestimiento, que en este caso se llamó macadam, que fue puesto el nombre por el que inventó este procedimiento, McAdam. Entonces, macadam simplemente es un revestimiento con un material friccionante de granulometría discontinua para poder tener una mejor circulación. Es lo que actualmente conocemos como caminos revestidos. Los caminos revestidos simplemente son caminos que se les va a colocar gravilla o materiales que no sean de tipo plástico para que cubran toda la superficie y se circule durante todo el año de manera eficiente. Obviamente hay que hacer un movimiento de darle la conformación a lo que serían las terracerías o la material natural y después colocar este material friccionante. Entonces, un revestimiento ya es un camino pavimentado. No lleva grandes capas, nada más lleva esta capa. No lleva muchas capas, nada más es esta. En algunos casos sí se puede llegar a compactar, en otros nada más se conforma, en otros nada más se confina, dependiendo de la calidad del material pétreo. Estos caminos revestidos se elaboran principalmente con materiales de la región para evitar el costo que sea muy alto con los acarreos. Vamos a ver nosotros cuando estemos ya hablando de métodos de pavimentación, cómo se hacen los caminos revestidos. O sea, hay normatividad para construcción de caminos de revestidos. Bueno, esto empezó en esos años
con este método de macadam. Y después, en algunos lugares, vamos a ver que trataron de elaborar caminos más sofisticados. Y estamos viendo este tipo de camino, un camino pavimentado, fíjense, es una vereda, pero lo hicieron mediante tablones de madera, donde ellos le llamaron plank road. Entonces, obviamente lo hacían en zonas donde había madera, estamos hablando en Canadá. Y le denominaron técnicas del futuro, 1844. Dijeron, ok, yo no quiero que tengamos problemas de cada temporada de lluvias, tener que modificarlo, entonces vamos a hacer este tipo de cambios. Es como una especie como si fuera una estructura de un ferrocarril. Entonces, trabajaron con esto y dijeron que era mucho más barato construir caminos de madera que hacer caminos de macadam. Entonces, esto llegó a Estados Unidos y se construyeron algunos caminos de tablones de madera. Y entonces decía que era mucho más económico debido a que estábamos hablando de que el macadam era de $3,500 contra $1,500 la construcción. Y efectivamente, sí construyeron algunos caminos, todavía existen por ahí, algunos caminos de madera, pero pues obviamente no eran funcionales debido a que se va incrementando la capacidad de la carga que se iba a ir colocando y esto pues se quedó fuera de uso. O sea, sí resultaron en su tiempo esta construcción, pero se dieron cuenta que pues, la madera no tendría que haber estado con un tratamiento especial para poder soportar todas las inclemencias de las zonas, todos los cambios que puedan tener de intemperismo de la misma manera. Entonces, no funcionó, aunque era más barato, pero pues no llegó a funcionar. Simplemente era conformar, colocar la madera y se acabó. Ese era todo. O sea, su costo era bastante barato. En zonas donde hubiera madera, donde no, pues no era costeable. Ok, nos vamos ahora sí a lo que pasa en México. ¿Qué pasó en México? ¿Qué historia tenemos de caminos en México? Bueno, la primera historia o el primer camino que hasta la fecha existe fue muy similar a los caminos de Roma. Y son los caminos blancos que se tienen en Yucatán. Entonces, estos caminos se hicieron, una vez más, para situaciones aquí ya no era tanto de situaciones de militares, sino aquí ya sería de situaciones de dioses, de todas sus deidades que tenían, y obviamente hicieron los famosos caminos que se les llama Sacbeop, o sea, los caminos que comunicaban a las ciudades donde tenían los diferentes templos, donde ellos hacían todos sus veneraciones a todos sus dioses. Entonces tenemos estos caminos prehispánicos de Yucatán, que más o menos vienen siendo de la misma época de los caminos de Roma. Estamos hablando 300 años antes de Cristo hasta 250 años después de Cristo. Entonces, estos caminos ahí están, caminos blancos también les llamaron, debido a que el tipo de roca es blanquizca y entonces se les nombraban caminos blancos. También aquí estamos viendo situaciones de hacer una guarnición para evitar el movimiento de las rocas y de esa manera hacían sus caminos. Tenemos otro también muy conocido que serían la Avenida de los Muertos, también los Teotihuacanes. También tenemos este tipo de estructura, la cual es un revestimiento. Aquí no había la situación de colocar tantas rocas, sino que el mismo material
que utilizaron ellos para hacer las diferentes estructuras, pirámides, todo el residuo, el polvo, pues lo utilizaron para hacer las avenidas. Y son avenidas que hasta la fecha siguen manteniéndose de manera estable. Tenemos también en algunos casos, no tengo la imagen, donde se establecían ya los primeros planos de los caminos, sobre todo para ir de México a Veracruz, ya tenían sus planos por donde tenía que ir la gente para poder ir a traer el pescado para el mero mero. Ok, entonces estos primeros caminos que se tienen en México, obviamente pues ya no se pueden utilizar debido a que las cargas son muy fuertes. Haciendo una historia de lo que sucedió a través de las diferentes dependencias que manejan los caminos, en 1891 se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la famosa SCOP. Aquí, obviamente, se crea una dependencia donde van a concentrar todo lo que serían las comunicaciones y los transportes. Estamos viendo que aquí ya se van a hacer caminos pavimentados. No nada más era hacer veredas, sino que ya debe haber una estructuración mucho más eficiente para soportar las diferentes cargas que se iban a someter estos caminos de acuerdo a los transportes y a los vehículos que iban a circular. Tenemos ahí el primer secretario, que fue Manuel González Cosío, en 1891. Va sucediendo ya el avance de esta secretaría y se empiezan ya a meter situaciones de vehículos automotores. Antiguamente, pues empezaron con caminos jalados por bestias y ya después empiezan ya a introducirse los primeros vehículos. Uno de los presidentes que invirtió mucho dinero en caminos y situaciones de comunicación fue el presidente Porfirio Díaz. Él tenía una visión mucho más amplia en el sentido de que debería de haber comunicaciones y le invierte mucho a los ferrocarriles principalmente, pero también no deja a un lado la situación de las carreteras. Continúan los diferentes avances y ahí tenemos en el 18 de noviembre de 1910 cuando informan el inicio de la rebelión encabezada por Aquiles Cerdán, o sea, la revolución de 1910, donde ya se comunican mediante equipos electrónicos para poder empezar todo esto. 20 de noviembre, pues ya sabemos, y se utilizan las vías férreas, donde obviamente se empieza la pelea contra los dictadores. Bueno, 1925 se crea ya una Comisión Nacional de Caminos, sigue siendo todavía la SCOP, todavía sigue siendo la que va a manejar todo esto, pero si nos damos cuenta, todavía no existe una normatividad acerca de esta construcción de caminos. Todavía no hay una normatividad. Sigue siendo todavía análisis y construcciones pues, de un poco empíricas y similares a los Estados Unidos, pero sin tener ninguna documento totalmente propio. ¿Ok? Bueno. En 1934, a raíz del avance de las comunicaciones y sobre todo de tratar de comunicar a todas las poblaciones en todos los estados, se crean las juntas locales de caminos. Ya actualmente ya no existen estas juntas locales de caminos que dependían
directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, debido a que todas las juntas locales pasan a poder de los estados. Cada estado tiene su Secretaría de Comunicaciones, pero ya son totalmente independientes, ya no directamente de la Secretaría Federal, sino que son ya del Estado. Estas juntas locales de caminos dieron muy buenos resultados debido a que se dedicaban principalmente a hacer caminos de enlace de poblaciones pequeñas, que serían los caminos, como dice, de cooperación con los estados. Pertenecían a los estados, pero con inversión federal. Actualmente se sigue manejando tripartito en algunos casos, o actualmente, bueno, ya serían las concesionadas, que sería ya otra cosa. Pero en aquellos años, el gobierno federal daba una cantidad y los gobiernos del estado y los municipios también colaboraban para poder eso. Pero el que se encargaba de la construcción eran las juntas locales de caminos. Sigue avanzando, se siguen haciendo mejores carreteras en tamaños, en cuestiones de cantidad de vehículos, donde se empiezan a manejar ya grandes carreteras. La carretera Monterrey-Saltillo, la carretera Puebla-Orizaba, o Puebla-Oaxaca, perdón. La carretera aquí, cuando el presidente Ávila Camacho, pues obviamente pues él era de esa zona, va a inaugurar la carretera de Zacapuastla, y empiezan ya los primeros estudios fotogramétricos. Tenemos ahí que se crea la nueva dependencia que hasta la fecha se continúa, que sería Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, la que tiene a su cargo diferentes caminos de cuota y algunos puentes. ¿Ok? Ya la Secretaría de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas, se divide y ya se empieza a trabajar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya la SOP, que era la Secretaría de Obras Públicas, se queda la conservación, y después ya se crea ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese año se empieza a establecer ya estudios y se encarga a la UNAM para poder empezar a hacer estudios acerca de los diseños de pavimentos. Empieza la Secretaría a invertir dinero en la UNAM, les da cierta cantidad de dinero y empiezan ellos a estudiar para poder establecer ya los diferentes métodos de diseño. La carretera México-Puebla es la autopista de cuota. Ok, bueno, ahí vienen números y más números. Y hasta 1960 se publican las primeras especificaciones generales, ya tanto de proyecto geométrico y también de autopistas. Ya se empieza a meter más tecnología en la construcción de caminos, ya tecnología más propia. Entonces, en 1962 se inaugura la México-Puebla, el 5 de mayo de 1962 se inaugura esta carretera. Bueno, más situaciones de comunicaciones. Se crea la CEDUE, la SCT se va a dividir de la SAOP, que era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, se va a dividir y se crean ya, ahora sí, los centros SCT, tal y como se conocen en este momento. 1991, pues se celebran los 100 años de la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora son los centros SCT. Cada estado tiene un centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, esa es
historia más o menos de cómo se crea todo esto y nosotros vamos a ver los tipos de pavimentos. ¿Qué pavimentos nosotros vamos a manejar? De manera general y haciendo un poco a un lado lo que sería el revestimiento, el caso de un camino revestido se puede manejar en dos partes. La primera parte la podemos construir de manera totalmente, pues vamos a decir, natural, sin hacer ninguna modificación a la estructura de abajo, simplemente utilizando los materiales de la región y colocándole simplemente una capa de material friccionante. Y podemos hacer ya unas terracerías de manera ya formal para tener la visión de que se pueda pavimentar ya con un pavimento mucho más eficiente de acuerdo al avance y crecimiento de las poblaciones y de la cantidad de vehículos, ya para hacer un pavimento ya mucho más fuerte en el sentido de mayor capacidad. Entonces, hacemos un lado ahorita el revestimiento, lo vamos a ver después. Y nosotros vamos a tener dos tipos de pavimentos, principalmente el pavimento flexible, el cual nosotros utilizamos lo que sería la estructura de las terracerías. Acuérdense que los pavimentos son a partir del nivel subrasante, todo hacia arriba. Lo que es subrasante hacia abajo son las terracerías. Las terracerías ya se analizaron y se determinaron sus dimensiones de acuerdo a al número de ejes equivalentes, y en la parte superior pues ya tendríamos que manejar un pavimento flexible, el cual está conformado por un concreto asfáltico. Las capas de su base y las podemos tener fijas, pero estas pueden ser más capas. Todo va a depender de los ejes equivalentes. La carpeta asfáltica es lo que sí no se va a modificar, debido a que tenemos un pavimento flexible. Y tenemos el otro pavimento, que es el pavimento rígido. El pavimento rígido puede tener las mismas capas que tiene el pavimento flexible, eliminando el concreto asfáltico por un concreto hidráulico. De manera general, nosotros podemos eliminar una capa del pavimento flexible, que puede ser la base o puede ser la subbase. Esto dependerá también del espesor, de las características de los materiales y sobre todo de la carga que va a ser soportada por este pavimento. Debido a que tenemos una capa muy gruesa de concreto hidráulico, esta capa, que es bastante gruesa, nos va a provocar que el pavimento esté totalmente rígido. ¿Por qué? Porque el concreto hidráulico no soporta esfuerzos de flexión, o sea, no tiene una flexibilidad como el caso del concreto asfáltico. El concreto asfáltico va a tener una flexibilidad debido a que el componente principal es un material totalmente flexible, que es el asfalto. El concreto hidráulico es rígido y no puede absorber los esfuerzos flexionantes ni de torsión ni de tensión. Entonces, por eso se utilizan estas losas. Cabe señalar que este tipo de pavimento, el concreto hidráulico, no es un concreto armado, o sea, no lleva una parrilla de acero. ¿Lleva acero? Sí, sí lleva acero, pero simplemente lleva dos tipos de acero.
las barras de transmisión de carga y las barras de amarre, como estamos viendo ahí, solamente. No lleva una parrilla como si fuera una losa totalmente armada. Por Disculpe, eso ¿cómo tenemos, llaman los aceros que van en la vía? son dos aceros. Aceros son barras de amarre y barras de transmisión. Transmisión de carga y amarre entre una losa y otra losa. Como estamos viendo en la, perdón, en la imagen, nosotros tenemos que hacer un corte para ir haciendo losas como si fueran losas individuales, que en realidad se vuelven losas individuales, debido a que nosotros hacemos un corte y producimos que exista una fractura, pero totalmente elaborada, para que esto coincida con las barras de transmisión de carga y las barras de amarre de las losas. Y de esa manera nos queda perfectamente estable nuestro pavimento. Todo esto que estamos comentando se tiene que calcular. El diámetro de las barras, la separación de las barras, el tamaño de las losas, todo esto se tiene que calcular. Todo esto lo vamos a hacer. Entonces tenemos que hacer cortes, tenemos que hacer juntas transversales y juntas longitudinales para producir que sean losas independientes. Pero debido a que están amarradas con acero, estas no vamos a tener problemas de diferencia de alturas. Todas estas aceros se calculan. Lo vamos a ver después. Bueno, estos serían los dos tipos de pavimentos que vamos a analizar. Repito, dejamos ahorita a un lado el revestimiento, que sí lo vamos a utilizar, lo vamos a analizar, vamos a ver su normatividad, cómo se construye, cuáles son sus tipos de materiales, cómo es su proceso constructivo, todo. Pero no lleva un cálculo de diseño de pavimentos. Simplemente se colocan capas que ya la misma normatividad nos dice la granulometría, los espesores, compactación, tipo de material, etcétera, etcétera. Pero ya basados en una normatividad que nos da, así como construimos las terracerías, que nos daba los espesores de la sobrasante, que nos decía 20, 30 o 70 o más, dependiendo de la capacidad de la carga producida por los vehículos en ejes equivalentes. Bueno, y aquí tenemos nada más imágenes de cortes en cajón, un pavimento rígido, un pavimento flexible. Aquí tenemos otro pavimento rígido. Aquí se ven perfectamente, y esto los han observado ustedes en las diferentes calles y diferentes pavimentos, de las losas que se tienen que ir formando para que ahí se haga este corte y después se hacen los rellenos, etcétera, etcétera. Pavimento flexible, un ET6, una 4, que este es el de Morelia Lázaro Cárdenas, el otro era de una carretera tipo B, un pavimento tipo C, una carretera tipo C, pavimento flexible, un C modificado, y tenemos un pavimento rígido aquí con todo el sistema de construcción de la máquina, extendedora, un pavimento rígido. Aquí tenemos pavimentos rígidos que no son construidos totalmente como se deben de construir, debido a que no van a soportar tantas cargas. Muchos de estos pavimentos que se construyen en poblaciones actualmente son hechos, pero ya con losas, como si fueran losas de azotea, vamos a decir, losas de 10 centímetros con acero de refuerzo. En este caso, como tenemos muy poco espesor, se requiere acero de refuerzo. Las carreteras no llevan acero de refuerzo porque tenemos espesores muy grandes, arriba de 15 centímetros, 18, 20, 25, 30, dependiendo de la carga que van a absorber. Pero esto también se le llama pavimento rígido. Otro pavimento rígido son todos los calles adoquinadas, todo lo que sería elementos rígidos, como sería el adoquín, el concreto, losas de concreto, mármoles, etcétera, etcétera, son pavimentos rígidos.
Y tenemos una variante de pavimento, adelantándome mucho, ahora que vayamos a ver diseños de pavimentos rígidos, tenemos otro que se construye una losa de concreto hidráulico encima de un pavimento flexible. Este tipo de construcción se ha hecho, ha dado muy buenos resultados, siempre y cuando el pavimento flexible, no tanto su superficie, si tiene baches o no tiene baches, sino de manera general, el pavimento se mantenga sin muchas deformaciones. Este tipo de pavimento rígido se le conoce con el nombre de white topping. Entonces, ¿qué es un white topping? Un white topping es construir una losa de concreto hidráulico encima de un pavimento flexible. Repito, sí ha dado muy buenos resultados en zonas donde hay un incremento de carga bastante fuerte. Los espesores no son muy grandes. Ya no estamos hablando de un espesor de 25 centímetros, pues estamos hablando de uno de 18, 15, 18, 20 centímetros y se manejan bastante bien. Entonces, este white topping es simplemente construir una losa encima de un pavimento. También se tiene que hacer sus cortes, ¿cómo se llama? Sus cortes longitudinales y transversales para Profesor, producir. Sí, dime. disculpe, es que me da un poco de curiosidad porque es un pavimento rígido si se coloca sobre un pavimento flexible, la capa de concreto hidráulico. Porque la capa de rodamiento, también denominada capa de rodadura, es rígida, es Ok. concreto hidráulico. Por eso se llama pavimento. Es una variante de un pavimento rígido. No llega a ser totalmente pavimento rígido porque efectivamente está en un pavimento flexible, pero se va a comportar como un pavimento rígido porque es la superficie de rodamiento. Ok, Es un white topping. gracias. Entonces, la transmisión de esfuerzos, la transmisión de esfuerzos es mucho mejor en este caso porque la superficie donde va a estar soportada esta tipo de capa de rodadura, pues es totalmente estable. No va a tener una deformación como si estuviera en una grava, en una arena, en una base o una subbase. Entonces, es una variante. Entonces, en algunos casos, si la estructura del pavimento, llamándose estructura a lo que es la capa de base, subbase y todo lo demás de las terracerías, subrasante, subyacente, están en buenas condiciones y tienen la capacidad de carga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a decir que estamos haciendo un reforzamiento de la capa de rodadura de pavimento flexible mediante una capa de rodadura de pavimento rígido. En lugar de construir un sobreencarpetamiento, o sea, construir otro pavimento flexible encima de otro flexible, vamos a construir. Aquí el riesgo es de que si la estructura inferior tiene problemas y pueda tener un asentamiento que es normal, vamos a decirlo, en pavimentos flexibles, pues no lo puede absorber el pavimento rígido y va a tener fracturas. Y una vez que se fracture este pavimento y entre el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Pues empieza a romper todo este pavimento rígido. Pero repito, de acuerdo a lo que se ha observado en sus tratamientos que se han construido, ha dado muy buenos resultados este tipo de white top. Después vamos a platicar más cuando estemos viendo pavimentos rígidos, qué sucede, cómo se construyen, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de manera general lo que es pavimentos en, en sus diferentes tipos y cómo surgieron este tipo de análisis. Ahora, nos toca ya ver el comportamiento ya de las diferentes capas de acuerdo a los diferentes materiales. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver de manera ya puntual en un pavimento flexible
cómo funciona el asfalto, qué tipo de asfalto. En el caso de los rígidos, simplemente no tanto el tipo de cemento. ¿Por qué no tanto el tipo de cemento? Porque nuestro pavimento no trabaja a compresión. Aquí es algo raro, nosotros lo tenemos que analizar por flexión, fíjense. Entonces, no me importa tanto, no es que no me importe, sino que no es un dato relevante conocer el F'C. Yo necesito saber, de acuerdo al soporte de flexión que pueda tener el concreto, cuál es su dato para poderlo utilizar en nuestro pavimento. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No hay preguntas? Nada, nada, nada. Ok, bueno, entonces el día de mañana vamos a empezar a trabajar con esto.